Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Vamos con un nuevo entrenamiento. Bienvenidos a los que estáis a través del podcast Sabiduría Espiritual para tu vida diaria, a los que estáis en Spotify y en todas las plataformas más conocidas de podcast, y también a los que estáis en mi canal, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, porque hay que difundir, tengo que difundir este mensaje todo lo que pueda y más, porque es un mensaje para ayudar a las personas, para inspirar, para empoderar, para activar nuestra divinidad en nosotros. Por lo tanto, es un mensaje positivo. Lo que te estoy enseñando es a que seas tú responsable 100% de tu vida y que entiendas que el cambio que quieres ver en tu vida solamente está en ti y solamente lo vas a provocar tú, nada ni nadie externo. No hay salvadores de nuestra vida, no hay nada a quien tenemos que hacernos dependientes de nada, sino que todo está en nuestra confianza con nosotros mismos. Son los mensajes, son los mensajes espirituales de los grandes maestros, son las leyes universales, es el manual de instrucciones. Si es que existe algún manual para vivir esta vida, es ese, es el manual que nos empodera, que nos hace entender que el principio del mentalismo es lo que nos lleva a la manifestación en nuestra vida, en la materia, en la salud, en las relaciones, en el dinero. Entender que la información que dejamos que acceda a nuestra mente es la que luego va a definir y a manifestar la vida que vamos a experimentar. Por eso, punto número 1, desligarse completamente de todas las fuentes de contaminación, de condicionamientos mentales, de miedos, de límites a las que estamos expuestos, que son los medios de comunicación, la televisión y todas también las personas que están en esa negatividad constante, las personas que están en el victimismo, las personas que solamente saben quejarse de su vida pero nunca hacen nada y además están arrastrando continuamente o tratan de arrastrar la atención de otras personas que están intentándolo. Tenemos que entender que es fundamental la fuente hacia la que nos conectamos como seres humanos, la fuente de la que nos vamos a nutrir para construir creencias mentales que de verdad nos lleven a vivir una vida de felicidad, de realización personal. Esas fuentes están principalmente en los libros, están en los mentores, están en los maestros espirituales, están en las personas que, cuando te digo mentor, te estoy hablando de una persona que obtiene resultados, que ha conseguido cosas importantes en su vida, que ha salido de una dificultad y lo ha hecho por sí misma y luego te puede enseñar pues cómo lo ha hecho, cuáles son esas herramientas, qué es lo que tienes que hacer. Esos son los mentores. Yo tengo muchos mentores en mi vida. El mentor número 1 ya te digo que es tu propia vida, es el dolor, es el sufrimiento, es, digamos, el contratiempo, mejor dicho, la adversidad, aquella dificultad que tienes en tu vida. Ese es tu mayor mentor. Hay dos tipos de personas en esta vida: la persona exitosa y la persona que está hundida digamos, en sus propios miedos, está anclada a sus propios miedos, no está avanzando, no está creciendo. Aquí hemos venido a crecer para ayudar, inspirar, contribuir con nuestro crecimiento al crecimiento colectivo. La persona exitosa es aquella que está utilizando la adversidad, el contratiempo en su vida para utilizarlo de impulso y catapultarse hacia una vida mejor. Es decir, ha entendido que este es un campo de entrenamiento donde la superación personal es fundamental. La diferencia entre la persona que no está teniendo éxito, y el éxito es relativo en esta vida, para cada persona es un mundo, el éxito para ti puede ser una cosa, para mí puede ser otra, para cada persona es algo distinto. Vamos a entender como éxito como el hecho de querer vivir una vida determinada y lograrlo. Eso es éxito en realidad. Pues la persona que no está siendo exitosa, es decir, que no está viviendo la vida que quiere vivir en realidad, es aquella que ante la dificultad, ante el desafío, ante un dolor importante en su vida, se ha quedado anclada, ha decidido quedarse anclada porque es una decisión personal, porque es así, exactamente así. El dolor es parte de la vida, las circunstancias negativas son parte de esta vida, hay que aprender a aceptarlas, nos pueden venir de todos los colores, pero el sufrimiento alargado en el tiempo, prolongado, de forma inútil en cuanto a lo que nos ha ocurrido, eso es lo que nos ancla a ese dolor, a esa experiencia negativa, y luego
el sufrimiento es opcional, es decir, lo estamos eligiendo nosotros de forma libre. Esto a muchas personas pues pueden estar sintiéndose incómodas al escuchar esto, pero esta es la verdad. Y la verdad es que nosotros nos anclamos al sufrimiento de forma voluntaria y podemos alargar ese sufrimiento en cuanto a esa experiencia negativa del pasado, lo podemos alargar años, incluso toda nuestra vida, y no querer avanzar nunca más en ese crecimiento. Como te decía, la diferencia está en que las personas que salen hacia adelante son las que utilizan esos desafíos, esos retos, esas dificultades en su vida, ese dolor para impulsarse y para seguir creciendo. Han entendido que el alma aquí ha venido a crecer, ha venido a superar desafíos, ha venido a disfrutar de la materia y ha venido también a ser una influencia positiva al mundo gracias a su propia experiencia de superación en cuanto a lo que esté sucediendo en nuestra vida. Por eso el objetivo, ¿cuál es? Llevar arriba nuestras áreas, salud, dinero y amor, dominar la materia, habiendo dominado el mundo interior, porque el inicio es en lo mental. Como es dentro es fuera, tenemos que aprender a construir el sistema de creencias adecuado que nos lleve a las acciones, a los hábitos diarios que nos van a llevar a su vez a los resultados. Nosotros cuando vemos nuestra vida, miramos los resultados fuera y si somos honestos 100%, el trabajo tiene que ser de honestidad profunda, nos vamos a decir la verdad y vamos a decir si lo que estamos construyendo, creando, manifestando en nuestra vida en cuanto a nuestras relaciones, en cuanto al trabajo que tenemos, en cuanto a la economía que tenemos, etcétera, pues nos vamos a decir si eso es lo que de verdad queremos o si no es eso lo que queremos, no nos está haciendo felices, estamos en un camino, en un lugar donde realmente no queremos estar. Ahí, mirando los resultados, ¿cómo sabemos si el sistema de creencias que estamos generando pues es el adecuado para nosotros? El adecuado es cuando te está llevando a la vida que tú quieres, ni más ni menos. Cuando estás en una vida que no te gusta, hay que transformar ese sistema de creencias, hay que vaciarse de creencias limitantes, negativas, miedos y llenarse de las creencias adecuadas. Esa es la reprogramación mental que practico contigo a diario y que vamos a seguir practicando sin duda pues siempre, porque no voy a parar de enseñarte en cuanto al conocimiento, a la sabiduría y al cambio de creencias. Vamos a hablar hoy sobre qué es la ira, para qué sirve, por qué se produce en el ser humano la emoción de la ira, cuáles son las consecuencias de la ira en nosotros, así que muy importante, estamos iniciando una serie de vídeos sobre la ira, la rabia, el odio, la impotencia, son emociones negativas, son de baja vibración, porque nos hacen sentir mal y porque no queremos sentirlas de forma predominante en nosotros. Sabemos que las emociones son todas adaptativas, sirven para adaptarnos al entorno, al medio ambiente, a lo que nos sucede, a las circunstancias que llegan a nuestra vida. Son neutrales en realidad, pero se pueden convertir en negativas cuando nosotros no sabemos gestionarlas, porque el miedo puede llegar a ser positivo cuando te va a ayudar ese miedo a huir de un peligro, por ejemplo, a esconderte o a alejarte de algo que pueda peligrar tu integridad física, por ejemplo. Por eso el miedo tiene su parte positiva también. Una persona sin miedo pues va a ser una persona kamikaze ante la vida que pues va a hacer cosas poniendo en riesgo su propia integridad y la de los demás. Por eso es importante sentir también esa emoción de miedo en determinados momentos, igual que la ira. La ira tiene su punto positivo y tiene su punto negativo. Todo lo tiene. El propio estrés es un mecanismo de defensa que en su lado positivo nos va a ayudar a activar el mecanismo de defensa en nosotros también para protegernos de determinados peligros en la materia. El punto negativo va a ser ese estrés negativo mental que construimos continuamente con nuestros pensamientos y que nos lleva a un estado de alteración interior que no nos permite avanzar o que condiciona nuestra vida. Pero como estás viendo, todas las emociones son adaptativas. La ira es una emoción de baja vibración, es decir, negativa, si se mantiene en nosotros de forma predominante y no la resolvemos. Cuando la ira está en nosotros, está ya pues generando estrés porque no la estamos sanando. La tenemos que sacar fuera, es decir, reconocer. Ahora vamos a ir con las claves en cuanto a la solución de la ira. Pero hay que sacarla a la luz, reconocerla en nosotros y luego repolarizarla, aprender a repolarizar esa ira para desprendernos de ella. Es como un nudo en nuestra energía que hay que desbloquear, hay que deshacer
para que se libere. En las personas donde la ira permanece, se queda en ese nudo energético, se queda en ese bloqueo, pues les va llevando cada vez a situaciones, circunstancias negativas, a la enfermedad física, a la enfermedad mental, a la limitación, etcétera, etcétera. Así que el problema de la ira principalmente es cuando no está resuelta en nosotros. Como te digo, es una emoción adaptativa que puede llevarnos en su parte negativa a la impulsividad, por ejemplo, a cometer errores por actuar desde la ira, incluso a la agresividad, al descontrol interior de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestras acciones, al nerviosismo, a la irritabilidad. Por lo tanto, ahí es donde de verdad va a ser autodestructiva en el ser humano. ¿Qué provoca la ira? Pues bueno, situaciones frustrantes que puedan ocurrir en nuestra vida, que no deseamos, nos pueden llevar a la emoción de la ira, una obstrucción en cuanto a un sueño, un objetivo que tenemos, una obstrucción puntual en el camino nos puede llevar a desembocar en una emoción de ira. Por eso lo importante aquí es gestionar, aprender a gestionar bien nuestras emociones. Esa es la clave también de cualquier persona exitosa, trabajar en la ecuanimidad emocional y no que nos dirijan las emociones a extremos ni negativos ni positivos que nos puedan llevar a cometer demasiados errores. Ese es el objetivo, la ecuanimidad, el equilibrio, el centro. Siempre los grandes sabios nos han dicho que en el centro está el bien, la sabiduría. Pues es precisamente por eso, porque en el estado emocional es fundamental la gestión de las emociones, muy, muy importante. Por eso cuando tenemos frente a nosotros una persona que nos está insultando, que nos agravia, que nos perjudica, que incluso está violando nuestros derechos o nos traiciona o nos engaña, es normal que sintamos ira en un momento determinado, somos humanos, no se trata de no permitirnos sentir emociones que hay que sentirlas cuando sufrimos una injusticia, no se trata de eso, tenemos que sentirlas, claro que sí. Si hay un momento dado en el que ocurre algo en nuestra vida que nos lleva a sentir ira, a sentir rabia porque se ha cometido una injusticia tremenda contra nosotros o alguien nos ha traicionado o lo que quiera que sea, hay que sentirlo de todo corazón, hay que dejar paso a esa emoción, hay que soltar esa emoción. Lo que no tenemos que hacer es anclarnos a ella, lo que no tenemos que hacer es que se quede de forma predominante en nosotros, que ahora pues voy a enseñarte cómo hacerlo. Las personas que tienen más ego, que son dominadas por su ego, ya sabemos que el ego es esa identidad que todos tenemos, nuestro personaje en cuanto a la vida, ese yo que somos, ese yo superficial, que tiene un trabajo, que tiene un nombre, un apellido, que tiene un estatus o un reconocimiento ante los demás. Pues ese ego, que no es ni más ni menos que la identificación de nuestro personaje a nivel terrenal, pues la persona que se identifica demasiado con ese ego superficial, luego suelen ser las personas que son más vulnerables ante las emociones negativas, como por ejemplo la ira, porque rápidamente se sienten dañadas, perjudicadas si alguien les agravia, no entienden que al final toda persona que está cometiendo algún daño contra otra persona o está tratando de hacerle algo de forma malintencionada, traicionarla, engañarla, etcétera, no se lo está haciendo a esa persona, no es algo personal contra ese ser humano. Siempre tenemos que entender, y aquí es donde viene la empatía, la compasión y la comprensión, que todo ser humano que proyecta dolor hacia los demás es porque en él mismo hay un sufrimiento interior, hay un vacío interior, hay una desorientación, una desconexión con los demás, porque existe una frustración no resuelta en él o en ella y que hace que finalmente proyecte dolor hacia otras personas. Por eso una persona feliz, una persona plena, una persona realizada, no va a salir de ella esa proyección de querer hacer daño a otro ser humano. Por eso tenemos que enfocarnos a el crecimiento personal, a la realización personal, a ser felices en nuestra vida, porque el que tiene felicidad solamente puede dar felicidad y el que tiene rabia, el que tiene frustración, da lo mismo que tiene. Por eso es muy importante el amor propio, muy importante la autoestima, muy importante trabajar en nosotros mismos, eso no es egoísmo, muy importante solucionar y tener éxito en nuestra vida personal, porque así es como nos vamos a convertir en mejores personas. Es que es así de sencillo. Por eso
es fundamental entender que la ira se puede solucionar. Quiero enseñarte a solucionarla. Primero tienes que entender, ya te lo he explicado, lo voy a recalcar rápidamente, pero antes de pasar a la solución, tienes que saber que la ira tiene su parte positiva, que es una parte adaptativa al medio ambiente, a las circunstancias que nos rodean, que es un mecanismo de defensa que se activa, por ejemplo, ante un ataque, recibimos un ataque, pues ese golpe de ira que podemos sentir hacia ese ataque puede que nos sirva para salvarnos la vida o que sea un impulso en nosotros para superar un objetivo, como te he puesto antes un ejemplo, la persona exitosa que tiene digamos una barrera en sus objetivos, le sirve de impulso para avanzar mucho más, es decir, no se detiene, sino que saca esa rabia, saca esas ganas de salir hacia adelante, ese impulso pues puede ser importante, puede ser positivo en base a una emoción que aparentemente puede parecer pues negativa, puede ayudarnos a progresar en nuestro emprendimiento. En cuanto a lo negativo, en cuanto a la parte, digamos, patológica, que podríamos llamarle de la emoción negativa de la ira, ¿dónde nos va a llevar mantener ira en nosotros sin sanarla de forma predominante en nuestro interior, sin sacarla fuera? Pues nos va a llevar finalmente, como te puedes imaginar, al estrés emocional, a la ansiedad, a la tristeza, a la enfermedad física, a la enfermedad mental, a la desconfianza, a la desconexión con los demás seres humanos, y con todos los que nos rodean, y finalmente a una vida de frustración. Por eso tiene todo su lado positivo y negativo. Tenemos que aprender a leer cuál es esa parte positiva y luego liberarnos de la negativa, en este caso en cuanto a la ira. Pues bien, hablándote ya de la solución de cómo repolarizar la emoción de la ira en nosotros, ya sabes, te lo he explicado en el entrenamiento anterior en profundidad. Quiero que ahora, si no has visto el vídeo de ayer, que vayas a verlo porque es muy importante para iniciar esta serie de vídeos, para aprender a desprendernos de cualquier emoción negativa. Lo primero que tenemos que entender que la solución está en el reconocimiento honesto, en sacar a la conciencia, sacar a la luz que estamos sintiendo ira. Tenemos que decirnos la verdad. Si estamos sintiendo ira por algo, rabia, no podemos negárnoslo a nosotros mismos. Tenemos que reconocerlo en nosotros, que hay una emoción que nos está causando sufrimiento, dolor en un momento dado y que es ira, y tenemos que averiguar de dónde viene, cuál es la fuente de esa ira. Pues principalmente el hecho ya de decirnos la verdad, ya estamos elevando la vibración, ya estamos aliviando esa energía que está en nosotros bloqueada. Muy importante el reconocimiento honesto, la aceptación de que estamos sintiendo ira y no pasa nada, somos seres humanos, tenemos permiso para sentir, permiso también para sentir rabia, impotencia cuando la vida nos está dando una circunstancia, nos está ofreciendo una circunstancia que nos lleva a sentir ese sentimiento. Hay que sentirlo y ese es el inicio, el decirnos la verdad. Luego, ¿cómo vamos a repolarizar esa ira? ¿Cómo vamos a eliminarla de nosotros? Pues principalmente a través de el pensamiento, el punto de vista, los pensamientos, la idea que tenemos es, sobre lo que nos ha pasado, es lo que determina nuestro control sobre la emoción de la ira. Nosotros podemos ver algo que nos ha sucedido injusto y podemos quedarnos con la atención puesta en la injusticia que se ha cometido en nosotros, en la gravedad que tiene el asunto, en aquella persona, la traición que nos ha hecho, o podemos quedarnos en el punto de vista que os quiero llevar, a la perspectiva, al cambio de pensamiento, es decir, todo lo que ocurre en nuestra vida, hasta lo más negativo, tiene un aprendizaje, tiene una parte constructiva, tiene un punto de vista positivo que podemos ver, todo el mundo está capacitado para verlo, tiene libertad de decisión, te hablo, para verlo, para ver cuál es ese aprendizaje que le está enseñando esa traición de un amigo, de una amiga o de una pareja sentimental, por ejemplo, porque eso nos está enseñando. Al final todos somos maestros de todos y la persona que te comete contigo una traición, luego es la persona que más te está enseñando de ti, por ejemplo, a tú no querer hacer eso a nadie, a entender que eso te ha liberado de esa persona porque en el fondo ya se ha visto que no era buena para ti, positiva para ti, y te la has quitado del medio, aunque te haya engañado, aunque te haya traicionado.
como estás viendo, el punto de vista es lo que modifica la emoción. Nosotros no podemos dejar de sentir algo que estamos sintiendo en un momento dado y además con intensidad, pero lo que sí podemos hacer es cambiar el punto de vista, cambiar la forma de ver eso, cambiar a lo positivo, mirar lo positivo que tiene todo, en este caso el ejemplo que estamos poniendo, y a partir de ahí empezarán a cambiar las emociones y esa ira empezará a aliviarse y dejará de ser ira, e incluso se convertirá en agradecimiento, agradecimiento por lo que te ha ocurrido, porque te ha enseñado muchos valores, te ha enseñado principios, te ha enseñado cosas positivas en ti que de otra manera pues no hubieras aprendido. Así que fíjate, eso es lo que marca la diferencia entre repolarizar una emoción negativa rápidamente en nosotros, es el pensamiento. Tenemos que irnos siempre al pensamiento que está generando esa emoción. Si nuestro pensamiento es qué injusta que es la vida, qué injusta que me está pagando la vida con esta traición, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué me ha sucedido a mí? La pregunta, lo que tenemos que hacer nosotros es no por qué me ha sucedido esto a mí, esa no es la pregunta, es ¿para qué me ha sucedido esto a mí? ¿Qué me está enseñando la vida que yo no estaba viendo? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuál es la lección de aprendizaje en este momento de mi vida tan doloroso donde estoy experimentando esa traición? Pero ¿qué me está enseñando la vida? ¿Qué quiere que aprenda de esta oportunidad? Ahí es donde está el cambio de pensamiento, el cambio de idea. Y eso es lo que te lleva a una emoción pues, de baja vibración en la que te encontrabas a alta vibración, porque como te digo, vamos incluso a dar gracias por lo que ha ocurrido, porque estamos aprendiendo muchas cosas gracias a eso. Si te das cuenta, todo depende del punto de vista en cómo tú ves la vida, y eso es lo que nos lleva a gestionar mucho mejor las emociones. Así que lo voy a dejar hoy aquí en esta enseñanza sobre la ira. Espero que te haya servido de utilidad, que te haya aportado, que lo apliques a tu vida a partir de ahora. Si quieres profundizar mucho más en toda mi enseñanza a nivel de mentoría, de terapia, pues ya sabes que tengo escrito el tomo 1, Eres Alfa y Omega. Tengo escritos ya los 3, a punto de publicar ya la trilogía completa, pero puedes empezar hasta que no tenga disponibles los 3 libros, que en breve estarán. Puedes empezar por el tomo 1, te dejo debajo del vídeo, debajo del podcast un enlace, lo puedes adquirir a través de mi página web www.luisgarre.com, y si quieres entrenar conmigo, pues igual te dejo más información debajo de los vídeos, debajo del podcast, para entrenar contigo en mi programa de mentoría personalizada a través de videollamada, estés donde estés, en cualquier parte del mundo. Te envío el libro, también entrenamos a través de la mentoría. Gracias a las tecnologías podemos hacer hoy en día todo esto, así que vamos a aprovecharlo, vamos a ayudarnos los unos a los otros. Yo estoy aquí como propósito de vida para inspirarte, para ayudarte a despertar a una mayor conciencia y para enseñarte pues todo lo que yo estoy haciendo y lo que llevo haciendo ya mucho tiempo en mi vida y que finalmente da resultados, enseñártelo a ti. Es una mentalidad, es un cambio de creencia que si lo inculcas en ti, en tu mentalidad, vas a obtener resultados que nunca imaginabas en tu propia vida. Lo dejo aquí, espero que os haya servido, nos vemos muy pronto, mañana mismo como siempre, que paséis un feliz día y hasta mañana.